Tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a ustedes que están en sintonía en esta hora. En Guatemala son las 10 de la noche y 3 minutos, 11 y 3 minutos de la noche, hora centro. Gracias por estar en sintonía de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. También específicamente de este seminario sobre apología que continuamos hoy con la ayuda de Dios, estudiando la palabra del Señor. Les recuerdo que en esta oportunidad me toca exponer el tema que me han asignado, titulado La locura de la predicación. Ese es el tema que me han asignado, hermanos. Un saludo a mi hermana Gladys, Dios le bendiga. Mi hermana Isabel, también Dios le bendiga. Mi hermano Carlos Castro, gracias por estar en esta hora conectados. Sé que es un esfuerzo. Es una dedicación, es un esmero que ustedes hacen por estar conectados para poder estudiar la palabra de Dios juntos. Damos gloria a Dios por este día que casi finaliza en esta parte del planeta. Sabemos que para Dios todas las cosas son posibles, y Él hace posible que, por un lado, tengo hermanos en España, por ejemplo, que pronto va a amanecer y van a despertar. Aprovecho para saludar a mi hermana Delma, que vive en Vigo, España. Que Dios la bendiga. Ella parece que pronto retornará a Guatemala. Estamos esperando a la hermana Delma. Y también quiero contarles una noticia muy alegre para nosotros, como un paréntesis en este programa, pero quiero aprovechar para pedirles que oren a favor de una candidata a bautismo para el día sábado a las 10 de la mañana en la congregación donde estoy predicando la palabra en San Bernardino Suchitepeques, para que Dios permita que el propósito del corazón de Tuti, así se llama ella, Tuti Gordillo. Ella se llama Tuti Gordillo, hermanos, por favor llevarla en oración para que Dios le conceda la oportunidad según el deseo de su corazón. Ella tiene el deseo de bautizarse el día sábado. También vamos a empezar a estudiar la palabra con algunos amigos a partir del día sábado a las 4 de la tarde. Y vamos a empezar una campaña de evangelización con la iglesia en ese lugar, por lo cual pido por favor que oren por estas actividades que sin duda alguna son parte fundamental en la vida de nosotros los cristianos, que debemos dedicar nuestro tiempo para darle al Señor la gloria. Bueno, muy bien, vamos a orar para que Dios conceda a cada uno de nosotros la oportunidad de estudiar la palabra y de meditar en ella, en ese tema de la locura de la predicación. Recuerde que estamos en el seminario sobre apología, que inició el día lunes a la 1:30 de la tarde hora centro, 12:30 hora Centroamérica, y gracias a Dios ha habido un buen desenvolvimiento, gracias con la ayuda de Dios, por supuesto. Han habido algunas situaciones ahí de internet y cosas por ahí, pero gracias al Señor, pues los resultados hablan por sí mismos, y estamos muy agradecidos con Dios por esa bendición de la cual nosotros
también somos partícipes, ¿verdad? Entonces aprovecho para pedirles que por favor compartan los programas y las predicaciones de este seminario como de cada programa. Yo siempre insisto con esto, que haciendo ello vamos a contribuir para que el Evangelio, como decía Pablo cuando pedía oración, para que la palabra corra y sea glorificada también. Así que por favor oren y apóyennos en esta actividad que estamos desarrollando a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Espero que haya ingresado a la página web de la radio. Caso contrario, le doy la dirección. Es www.mensajedeamorparasalvacion.org. Pueden apoyarnos también poniendo esta información en su muro de la página web de la radio. Es www.mensajedeamorparasalvacion.org. Están invitados y agradecemos desde ya ese apoyo. Mi hermano Carlos, acabo de ver que ha compartido este video. Muchas gracias. Aquí recordemos que el trabajo no es nuestro, el trabajo es de Dios. Nosotros simplemente somos seres que Dios nos ha tomado en cuenta por su misericordia. Pero todos tenemos la oportunidad. Hoy predico en radio, pero usted predica con su vida, con su testimonio. Hoy predico en radio y en Facebook, pero usted también lo está haciendo con sus vecinos. Y la obra, esta obra que estamos haciendo en la radio es pública. Y también usted puede hacer su obra privada, que de todas maneras, ya sea de cualquier forma, Dios es glorificado en lo que hacemos. Así que el trabajo continúa y pues en esta hora vamos a entrar en detalle del tema de esta noche, la locura de la predicación. Quiero pedirle por favor que me acompañe en oración. Buen Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús te damos gracias. Llegue al corazón de los oyentes y pueda transformarnos a nosotros de acuerdo a tu voluntad. Danos por favor, Padre, la atención debida. Por favor, Padre, ayúdanos para que nada interfiera con esta edificación de tu palabra. Bendice a los que están escuchando y por favor, Padre, haz tú la obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos que están en la radio, creo que el internet nos está fallando una vez más y esto puede causar interferencia en la predicación de esta noche, de este momento. Por el momento no tengo conexión por medio de Facebook Live. Muy bien, ya estoy de retorno. Mis hermanos, disculpen por un momento, el internet nos falló. En estos días ha sido algo repetitivo, lamentablemente, el inconveniente del internet. Pero estamos de vuelta. Vamos a ingresar entonces al tema que nos ha convocado esta noche, el tema la locura de la predicación. Muy bien. El tema está basado en el versículo, por favor vaya a su escritura, vaya a la palabra de Dios. El tema en Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18, hermanos, por favor. Ya tienen su escritura a la mano. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan a nosotros es potencia de Dios o es poder de Dios. Así dice la escritura. Vaya conmigo, por favor. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es decir, a nosotros, es potencia o es poder de Dios para salvación.
Sigue diciendo el versículo, porque está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Esto es lo que dice el versículo sobre el cual vamos a basar nuestro estudio esta noche. Recuerda, el tema es la locura de la predicación. Muy bien, entonces ya iniciando el análisis de este tema, la locura de la predicación, Pablo dice en este verso 18 de 1 de Corintios capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Muy bien. El apóstol Pablo, recordemos que el apóstol Pablo había sido creado en los estudios judíos, pero la predicación de la bendición de Jesús crucificado era más poderosa realmente que esa crianza que él había recibido. Era más poderosa que toda la oratoria y la filosofía del mundo pagano. Mi hermano Joel Pérez, bendiciones, gracias por estar esta noche acá conectados. Estamos, hermano Joel, con el tema de esta noche, la locura de la predicación. Muy bien. Para aquellos que van camino a la destrucción, oiga bien, hermano, para los que van camino a la destrucción, para los que viven en ese camino de destrucción, que están viciados precisamente, hermanos, con el pecado, y están cegados por la causa del mismo, la predicación del Evangelio no es más, hermanos, de cualquier manera, no es más, ya sea escrita o verbal, o de cualquier otra manera, inclusive en este momento, de esta forma, de cualquier manera o de cualquier herramienta que utilicemos para predicar a Jesús crucificado, resulta ser para el mundo que desconoce la verdad del Evangelio, locura. Y esto fue algo con lo que Pablo se enfrentó en Corintios. Pablo fue a predicar la palabra, con la ayuda de Dios y la dirección de Dios, fue a crear una iglesia en Corinto. Y empezó a trabajar en la obra en Corinto, pero allí él se encontró con esto, y él mismo lo dice en este versículo 18 del capítulo 1. Él llegó a razonar que en verdad que la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, es locura para ellos, porque están viciados con el pecado, que están cegados con el pecado. Entonces resulta ser locura para ellos. Algo reprobable se convierte, algo que para el Señor es reprobable, para ellos es aprobable. El cristiano, muchas veces, hermanos, esto también nos afecta a nosotros. Como Pablo vivió en aquella época en Corinto, también a nosotros los cristianos somos víctimas de burla o somos víctimas de juicios negativos con los cuales el adversario quiere frenar la predicación de la palabra, poniendo este pensamiento en el mundo de rechazo, lo que convierte en que el Evangelio del Señor para ellos es locura. ¿Por qué razón? Por el vicio en que viven. Entonces el enemigo contraataca a nuestra predicación de esta manera, al Evangelio de Cristo. Entonces Pablo se enfrentó con esta situación. Pablo mismo enfrentó esta situación en Corinto. Pablo estaba acusado incluso por su pasado como perseguidor de la iglesia incluso. Porque el mundo, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nos trata de enjuiciar y nos trata de despreciar, o nos desprecia y nos menosprecia porque predicamos la verdad.
Pablo enfrentó eso en Corinto. Y ahondando un poco, ¿por qué la expresión de Pablo? ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo habla que para que la predicación, por qué Pablo dice en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden? ¿Por qué lo decía Pablo? Recuerde que esta carta está dirigida a los hermanos de Corinto, a la ciudad de Corinto. Pablo declara en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La razón que el apóstol tenía para hacer tal aseveración, y leo mis anotaciones de hoy, tiene que ver con el lugar a donde él envía la carta a los hermanos en Corinto, y tiene que ver en la sociedad donde vivía, que rodeaba la iglesia. Tiene que ver donde estaba la iglesia, en esa ciudad donde la iglesia habitaba. Por eso Pablo, dirigiendo esta carta a los corintios, les habla de esta manera. Entonces, la razón que el apóstol tenía entonces es esta. Tiene que ver con ese lugar donde habitaba la iglesia. La hace precisamente a los hermanos de Corinto, que tenía características que denotaban a una sociedad mezclada, hermanos. Oiga bien esto, entre nacionalidades. Habían ahí diferentes culturas, diferentes nacionalidades, y que vivían con un libertinaje tal, donde el sexo incluso, hermanos, el sexo en Corinto se había convertido en una religión. El sexo era desenfrenado, era para ellos una religión. Entonces, esta ciudad estaba entregada al paganismo, estaba entregada a la maldad, estaba entregada a la malicia. Todo lo reprobable para Dios, todo lo que para Dios es abominable, esta ciudad lo practicaba, y la iglesia estaba ahí en esa ciudad. Por eso Pablo les escribe esto, porque es a lo que él se enfrentó cuando fue y predicó el evangelio de la cruz de Cristo. Muy bien, entonces había un libertinaje absoluto, hermanos, donde, le repito, el sexo era una religión donde convergen ahí en esa ciudad, ciudadanos italianos convergían, dice la palabra, griegos, judíos y de muchas más nacionalidades, que llegaban al lugar, a Corinto, porque tenía una importancia. Hay que tomar en cuenta algo aquí. Corinto estaba colocado geográficamente en un lugar clave. Esto lo convertía en un lugar muy visitado por diferentes ciudadanos de diferentes nacionalidades. Entonces allí llegaban diferentes culturas, llegaban diferentes formas de vivir en las sociedades de cada país. Entonces, pero ahí venían y convergían ahí, se reunían ahí. Entonces, pero nada de esto, de lo que ellos practicaban, era sano o bueno. Entonces, esta ciudad tenía 3 puertos, hermanos. En una sola ciudad había 3 puertos. Entonces, ahí habían marineros. Ahí era un lugar donde se encontraban marineros, negociadores, aventureros y muchos refugiados también de los 4 puntos, dice, según estuve estudiando, de los 4 puntos cardinales, oiga bien, del Imperio Romano. Era un punto donde todos se reunían, hermanos, donde nacionalidades de distintos lugares se reunían. Y estas personas, toda esta gente que se reunía ahí, deambulaba por las calles de Corinto, que llegó al punto de que había actividades ahí, actividades que van contra la voluntad de Dios, donde el sexo incluso era una religión, que se llamaba Feria de la Vanidad. Era un lugar donde se le rendía culto a todo lo que está contra Dios, a todo lo que Dios es, a todo aquello que delante de Dios es reprobable.
los vicios de procedentes del oriente y del occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana de la ciudad. La moral ahí no existía, hermanos. Ahí no existía el recato en las mujeres. Era algo total y absolutamente degradante. La misma religión era usada para propósitos indignos, hermano. Ahí mismo tuvieron una diosa de la belleza. Pablo dijo ahí, en el capítulo 2, verso 2 de Corintios, de la primera carta de Corintios, dice el apóstol Pablo, entre vosotros, porque él realmente fue a ese lugar y encontró toda esta perversión, toda esta maldad. Y Pablo se expresa en versículo 2, capítulo 2, y dice, entre vosotros no quise saber de otra cosa que de Jesucristo, y más exactamente de Jesucristo crucificado. Pablo dice que no quiso enterarse de nada más, porque me imagino que Pablo lo que no quiso fue poner oído a nada más, porque hay pueblos donde se genera mucho el chisme, por ejemplo, o el morbo, por ejemplo, o naciones donde el morbo es algo común. Y si usted va a visitar ahí, va a escuchar morbo. O si usted va a visitar ahí y el pueblo donde usted visita está lleno de chismes, lo primero que va a escuchar son chismes. Pablo lo único que dice acá, que lo único que a él le interesaba era predicar a Cristo crucificado, nada más. No le interesaba más porque sabía que todo lo demás era perversión. Porque sabía que la única manera de contrarrestar esa maldad era predicar a Jesucristo crucificado, al Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Eso lo hace ver a Pablo en el capítulo 2, verso 2. Esta ciudad era una ciudad donde él no se identificaba. Pablo no se identificaba definitivamente con todas las prácticas abominables de esta ciudad, esta sociedad entregada al placer, al libertinaje y al alcoholismo. Imagínense, hermanos, era una ciudad entregada al libertinaje, al placer y al alcoholismo. Dígame, ¿qué de bueno podía existir ahí? Por eso es que Pablo se expresa de esta manera. Porque Pablo seguramente fue rechazado muchas veces. Imagínense Pablo, en el Imperio Romano, oiga bien, se escuchaba una palabra, se escuchaba la palabra corintiarizar. Así es, la palabra es corintiarizar. ¿Qué significaba esto, hermanos? Esto es como una identificación que alcanzaban o que lograban quienes llegaban ahí. Un italiano que llegaba a Corinto y copiaba las prácticas que en ese lugar se daban. Ese ciudadano italiano se le denominaba que había corintiarizado, por así decirlo, que ya se había identificado muy bien con las prácticas. La palabra corintiarizar significaba en ese momento que ya se había relacionado muy bien con las prácticas malas de esa ciudad. Pero se le daba tal grado de importancia en el Imperio Romano que era una sociedad que calificaba de bien todo lo que delante de Dios es reprobable. Que significaba que la persona había caído oiga bien, aquella persona que había corintiarizado según el Imperio Romano, era una persona que había caído en la más baja inmoralidad humana, lo cual era natural en esa región. Una persona que había corintiarizado, por así decirlo, era porque ya se había relacionado y era calificada como que ya había caído en la más baja inmoralidad. Era parte de todas las prácticas que ahí se realizaban. Así como Pablo, hermanos, el cristiano hoy en día, usted y yo,
nos encontramos en un dilema. Pablo predicaba, como nosotros también, lo que para el mundo realmente es locura. Predicaba Pablo acerca del arrepentimiento, hermanos. Usted va y predica a alguien acerca del arrepentimiento, le pueden denominar cualquier manera, le pueden llamar loco tal vez. Pablo predicaba también el sacrificio y la santidad. Hoy usted puede escuchar las aseveraciones del mundo que dice que como nadie es perfecto, tenemos licencia para pecar. Entonces, el mundo hoy en día también quiere corintiarizar, hermanos. Cada vez el mundo avanza más y da un paso más agigantado en la perversión. Escuchaba a un religioso decir en un país de Sudamérica, en una de sus exposiciones públicas, que los homosexuales y todas esas personas no pecaban con sus prácticas, algo que contradice con la palabra de Dios y con lo que Dios declara, porque Dios declara que eso es pecado. Pero ha caído en tal grado de degradación la religiosidad que ha cegado la mente de muchas personas. Y este seminario de apología, donde se ha tratado temas, mis hermanos, se han expuesto con mucho esfuerzo temas que vienen y confunden a masas, que confunden a mucha gente y los llevan por el camino de esclavitud de la mentira, alejándolos cada día de la verdad. Y por supuesto, como consecuencia de eso, llevándolos a la condenación. Dice Pablo, yo no he venido para condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero por eso precisamente Pablo fue a ese lugar que estaba lleno de maldad y él se enfrentó con lo que tal vez usted y yo nos enfrentamos. El gran reto que el apóstol enfrentó en aquel lugar, igual que nosotros como cristianos, en un mundo perverso y lleno de todo tipo de pecado, hermanos, rebeldía, también tenemos la tarea de predicar la palabra del Evangelio. Oiga bien, aquello que para muchos hoy por hoy es locura, ahora nos enfrentamos con una dura realidad, un conglomerado de religiones viciadas con mentiras, hermanos. Ahora el enemigo desde hace mucho tiempo, creo, viene maquinando un plan macabro de engaño. Recuerden que una de sus prácticas es la mentira. Que van por el mundo esclavizando al mismo mundo bajo el engaño, usando las artimañas de Satanás, del enemigo, utilizando la ignorancia solapada del mundo, que hasta pareciera que no quiere dejarla. La religión ha tenido una gran influencia en el mundo. Inclusive temas como los que mis hermanos han expuesto llevan al mundo incluso en alerta. Hay religiones que toman el tema del rapto, pero lo toman para poder afligir al mundo, creyendo que de esta manera vendrían a Cristo. La forma de predicar la palabra para la religión no está relacionada realmente con la voluntad de Dios, pero la hacen con tal de llenar sus lugares, aunque eso significa mentir, aunque esto significa decir las cosas tergiversadamente. Temas que hemos escuchado hasta el día de hoy, con los cuales el enemigo las usa como herramienta para poder llevar al mundo al engaño. Eso enfrentamos hoy, hermano, usted y yo. Y si usted le habla a una persona, religiosa o no, del Evangelio del Señor, de la verdad,
es locura, hermanos. Como Pablo también lo enfrentó allá. Pablo tuvo que ir a predicar a esa ciudad pagana. Él tuvo que ir a declararles a ellos que todas sus prácticas eran contra la voluntad de Dios. Algo que no recibieron bien, porque les causó de todas las cosas en contra de Pablo. Enojo, ira, lo tildaron de loco y tantas cosas, porque ellos estaban acomodados en sus prácticas en esa ciudad. En el Imperio Romano, realmente imagínense la palabra corintiarizar. Entonces, vemos que la iglesia en realidad, después de haber evaluado toda la razón por la cual Pablo expresa lo del versículo 18 de 1 de Corintios, capítulo 1, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque pareciera que nuestra predicación es una locura, porque está en contraste con lo que el mundo vive y quiere vivir. Por eso pareciera una locura para ellos, pero dice la Escritura, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque están contra la verdad, porque no están de acuerdo con la verdad. Pablo enfrentó eso y usted y yo lo enfrentamos hoy en día. Usted hoy, como yo, hemos adquirido más conocimiento a través de la exposición de nuestros hermanos acerca de los temas claves que en realidad hacen de nuestras sociedades religiosas, pero entregadas al engaño, seducidas con el engaño. Pero ahora el Espíritu Santo nos ha preparado con temas para poder predicar, aunque para ellos sea una locura, predicar. Por eso el tema de esta noche es la locura de la predicación. Porque para ellos será locura, pero nosotros continuaremos predicando la palabra de Dios. Continuaremos luchando, continuaremos con muchas fuerzas, mucho esmero, mucha dedicación, predicando la palabra de Dios. No importando que sea locura, porque para nosotros no es locura, porque para nosotros es la verdad del Evangelio, hermanos. Pablo no detuvo ahí su marcha, aunque fue rechazado, no solo ahí, sino en muchos lugares. Pero en ese lugar Pablo realmente vio una degradación absoluta de la moralidad. Entonces Pablo por eso se expresa así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, dice, es poder de Dios para nosotros. La predicación de la cruz de Cristo, de la crucifixión de Cristo, es poder de Dios para salvación. La tarea de Pablo era lo que para nosotros como iglesia también sigue siendo una tarea. Pablo tuvo una tarea, hermanos: continuar predicando lo que el mundo señalaba como locura. Por eso, si es necesario, debemos de continuar con la predicación, aunque pareciera locura para el mundo. Y nos convertiremos en aquellos que llevaremos la locura de la predicación. No nos vamos a detener, hermanos. Seguiremos hablando del Evangelio. Seguiremos hablando de Cristo Jesús, del Cristo crucificado por nuestros pecados. En el libro de Filipenses, la carta que el apóstol Pablo, si me acompaña, querido hermano, en la carta que el apóstol Pablo, hermano, escribe a los hermanos de Filipos. Vaya conmigo a la carta de Pablo, que escribe a la carta de Filipos, Filipenses, capítulo 2,
verso 12 en adelante. Dice así, léala conmigo, hermano. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos, decía Pablo. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo, hermanos, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos, brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. Cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Esta es una versión lenguaje actual. Vamos a leer la versión Reina Valera, si gusta. Y dice así, acompáñeme por favor, hermano, en la lectura. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 16, dice la Sagrada Escritura de esta forma, de esta manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. El verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Queridos hermanos, como Pablo también estuvo en medio de esa generación allá en Corinto, como la iglesia misma a la cual Pablo dirige esta palabra, también usted y yo estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice la palabra, debemos de resplandecer como luminares en el mundo. Ahí entra nuestra tarea, hermanos, como cristianos. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo nos dice entonces a través de su carta que debemos nosotros mantener firme nuestra elección y mantenernos como luminares en el mundo en el cual vamos a resplandecer en este mundo maligno y perverso, como Pablo lo hizo y como la iglesia lo hizo en Corinto. Aunque para ellos sea locura, hermanos, aunque nuestra conducta para ellos sea locura. Hoy me decía mi hermano en la carne, también es hermano en la fe, acerca de unas prácticas en el colegio donde él estudió. Las prácticas que me señaló él de las señoritas del colegio. Yo cuando estudié, hermanos, nunca las vi, nunca nos enteramos de esas prácticas que resultan ser prácticas perversas, hermanos. Prácticas donde, por ejemplo, entre jovencitas, entre compañeras de estudio, se genera una relación. Y esa práctica repetitiva en ese colegio, donde dos mujeres, donde dos jovencitas tienen una relación sentimental. Algo que antes no veíamos. Y muchas veces escuchamos decir, y lo escuchamos decir también a nuestros padres cuando crecimos, que cada día el mundo está cayendo mayor perversión. Y esto, hermanos, no nos debe de asombrar
a nosotros que conocemos las advertencias de la palabra de Dios, porque sabemos que estas cosas van a suceder, como están sucediendo hoy en día. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, y donde usted y yo vamos a predicar la palabra y seguramente nos van a tildar de locos. Vamos a ser rechazados como Pablo lo fue. Pero vamos a continuar con la predicación, con la locura de la predicación. Porque para ellos es locura, pero para los que se salvan, dice, eso es a nosotros, es poder de Dios para salvación. En 1 Corintios, capítulo número 1, verso 22 al 24, hermanos. 1 Corintios 1, verso 22 y 24 dice, porque los judíos, oiga bien, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, dice, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero nosotros vamos a seguir predicando a Cristo, dice crucificado, el verso 23. Pablo nos insta a que sigamos predicando a Cristo crucificado, aunque en el tiempo de Pablo dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero esto no detuvo la predicación de la palabra de Dios. Tampoco debe detener hoy en día la predicación de la palabra de Dios, aunque seamos rechazados por el mundo. Ahora entendemos por qué razón nos rechazan muchas veces. Porque para ellos es locura. Porque ellos practican un pecado en el cual encuentran un deleite. Decía un hermano con el cual estuvimos trabajando en la evangelización en la colonia San Miguel, hasta donde mando mis saludos, allá en Tegucigalpa. Saludos para la familia Roque y mi hermano José. Mi hermano José Díaz, de Nicaragua, decía algo. Que en realidad el pecado no es desagradable. El pecado es algo agradable. Es por eso que es tentador, hermanos. Entonces el mundo que está viciado con el pecado, para ellos, el que usted vaya y le lleve un folleto, el que usted vaya y le indique acerca de su deseo de predicarle la palabra de Dios, para ellos va a ser seguramente una locura o va a ser usted rechazado. ¿Por qué? Bueno, porque para ellos el evangelio es una locura, hermanos. Pero nosotros vamos a seguir predicando a Cristo crucificado, sin detenernos. Acompáñenme en la lectura de 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, verso 3 al 5. Mi hermano Francisco Javier, gracias por su saludo. Me saluda desde, dice, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Sí, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Dios le bendiga, mi hermano. Él también ha tenido su participación. Dios le bendiga. Recuerde que estamos transmitiendo a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y a través también de la radio en este momento. Si usted va con un documento así, donde dice el castigo eterno, hermanos, y se lo da a su amigo o su familiar, es probable que vaya a ser rechazado. Porque para mucha gente el evangelio
es locura. Porque para mucha gente, como lo fue en el tiempo de Pablo, aún ahora es locura. Pero los que se salvan, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Así que debemos de continuar la tarea. Dios nos ha asignado una tarea. Y Pablo nos da el ejemplo de que él realizó la tarea. En 1 Corintios capítulo 2, verso 3 al 5 dice: es más, me presenté ante ustedes con tanta, dice Pablo. Vamos a leer la Reina Valera, hermanos, que es la que tomé como referencia para este estudio. De esta noche, 1 Corintios capítulo 2, verso 3 al 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando usted y yo predicamos entonces a Cristo crucificado, estamos presentándole al mundo la locura de la predicación. Estamos presentándole al mundo lo que para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. La iglesia del Señor, usted y yo, tiene una tarea, tenemos una tarea, y no debemos permitir que la entorpezca esta tarea ningún comportamiento humano, ninguna creencia y ningún tipo de maldad, aunque aún sigue siendo lo mismo en nuestros días, hermanos. La locura de la predicación, debemos de predicar la palabra, aunque parezca locura, aunque nos tilden de locos, aunque nos rechacen, debemos de continuar predicando la palabra, por no ser recibida por el mundo, aunque contraste con los deseos, hermanos, del mundo, aunque no vaya por las corrientes del mundo. Nosotros debemos de continuar predicando la verdad y a Cristo nuestro Señor crucificado. Es la tarea que el Señor nos ha encomendado hoy. Este es el punto base de lo que Pablo decía. Pablo vivió esto, hermanos. Pablo vivió esto en Corinto. El rechazo, la denigración, los señalamientos. Lo tildaron de loco, quién sabe de cuánto más. Gracias, mi hermano Joel Pérez, mi hermano Roberto Copado, por estar con nosotros a través de la radio. Nosotros entonces, hermanos, tenemos esta tarea que Dios nos ha asignado: la locura de la predicación. Hoy hemos aprendido varios temas que se han expuesto a través de la radio. Usted tiene la oportunidad de acceder a la página web de la radio y revisar ahí y estudiar la palabra para prepararse, para que cuando la religión quiera señalarlo de loco, usted tenga cómo demostrar con la verdad, con la palabra, que aunque para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Hoy usted puede ingresar a la página www.mensajedeamorparasalvacion.org. Puede ingresar ahí. Ingrese, hermano.
haga que sus contactos, que sus amigos, que sus propios hermanos en la fe ingresen ahí. Hay muchas personas a las que nosotros no podemos llegar, pero a través de usted podemos hacerlo. A través de usted podemos seguir predicando esta locura de la predicación. Podemos seguir predicando a Cristo crucificado. Haga la labor con nosotros. Comparta la información. Preparémonos, hermanos, porque Satanás todo el tiempo se está preparando para contrarrestar la verdad, para poder poner en contraste al mundo y poder poner en enemistad, una gran enemistad entre el mundo y la iglesia, entre el mundo y la verdad, entre la mentira y la verdad. Pero nosotros con libertad debemos de seguir predicando, aunque para ellos, vuelvo a insistir, sea locura. Vaya al temario, estamos publicando el temario. Suplico disculpas a mis hermanos. El día de hoy Facebook, no sé si solamente bloqueó temporalmente mi muro o mi perfil. Todo parece ser que fue anulado absolutamente. Hemos tenido varios de nosotros que estamos en la radio, hemos tenido el problema de que nos han bloqueado el poder transmitir la información de la radio a través de Messenger. Pero hoy sucedió algo en la mañana conmigo y se puede decir que yo ya no tengo Facebook. Mi perfil de Facebook fue bloqueado y mi perfil de Messenger fue bloqueado. Aparezco ahorita en otro perfil que precisamente es el Facebook de mi esposa. Solo puse temporalmente ahí mi nombre, Aldo Meji, aunque mi nombre es Aldo Mexicanos, pero me conocen más como Meji en el Facebook. Entonces, para que me identifiquen más, aparezco como Aldo Meji. Puede enviarme solicitud de amistad, hermano. Muchos de ustedes estaban conmigo en mi muro. Lamentablemente ahorita pues no sé, tal vez mucha gente tal vez extrañó que no estuve activo en el Facebook, porque el Facebook incluso es una herramienta de trabajo para mí. Sin embargo, pues el día de hoy estuve prácticamente anulado por Facebook. El hermano Jorge Pérez desde Pecos trató de apoyarme para ver si se liberaba, pero no, hermano, sigo bloqueado. Así que si no me ven ahí, pueden buscarme como Aldo Meji. Es una fotografía donde estamos mi esposa y yo nada más, solo una foto de rostro de cada uno. Pueden enviarme su solicitud de amistad. Es más, les pido que me envíe su solicitud de amistad, porque pues de momento tengo perdido mi muro personal, ¿verdad? Así que por esa razón estuve desconectado. Estuve tratando de la manera de estar atento a las predicaciones. Sin embargo, no pude apoyar al equipo de publicidad. Agradezco a los hermanos que con muchos meros estuvieron trabajando en la publicidad. Lamento no haber podido estar yo haciendo la función que me han delegado, pero la razón es esta. Así que pues oren por esto, porque en verdad mi muro lo he querido usar para poder también predicar la palabra. Entonces no ha sido usado de forma incorrecta. Sin embargo, pues también ya venía este bloqueo desde hace mucho tiempo, pero ahora no me bloquearon una parte de mi Facebook. Absolutamente todo está bloqueado, inclusive mi Messenger. Así que agradezco la oportunidad que me han dado los hermanos para participar en este seminario sobre apología. Este es el último tema que me corresponde a mí exponer. Tendré participaciones, por supuesto. El día de mañana tendremos una hora de canto. Le invito desde ya que esté atento para que juntos nos gocemos en el Señor. La locura de la predicación ha sido el tema que hemos estudiado, analizando desde el punto referente de Pablo, que él se refiere ahí en Corinto. Así que están invitados para que sigamos
estudiando la palabra para que continuemos en esta lucha y no nos olvidemos de algo. La locura de la predicación sigue. La locura de la predicación continúa. Y usted y yo debemos de seguir predicando, aunque para el mundo sea locura, y orando porque ellos un día entiendan lo que por misericordia de Dios usted y yo hemos entendido. Porque no estamos aquí dentro del pueblo de Dios por buenos, estamos aquí por misericordia del Señor, por bondad de Dios. Por eso estamos hoy y somos parte de la iglesia del Señor. Así que, aunque para ellos sea locura, continuemos, porque un día Dios les dará sabiduría para entender y vendrán a los pies de Cristo, donde anhelamos ver a todos los que conocemos y más aún a los que no conocemos. Amén, hermana Flor. Así es, continuemos luchando, continuemos predicando, aunque seamos rechazados. Pero el Señor también lo fue. El Señor también lo fue. Así que, pues, continuemos en esta prédica. Y armémonos de conocimiento. Armémonos de conocimiento, hermanos. ¿Cómo? Estudiemos la palabra. ¿Tiene dudas de ciertos temas que, por ejemplo, el rapto, por ejemplo, el infierno, por ejemplo, otros temas que están ahí en el temario de lo que ya ha pasado del seminario? Vaya y descargue los temas, vaya, estudie los temas para que usted se prepare y estemos todos preparados y vayamos a la batalla. Como dice el canto, a la batalla, oh cristiano, ¿verdad? Con el escudo de la fe, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, el que con su mano te sostiene, dice la palabra. Así es el canto, ¿no? Así que a la batalla. El Señor nos ha asignado una tarea y debemos de llevarla, así con valor, como Pablo lo hizo en Corinto, como él penetró, como él estuvo, él vio una ciudad absolutamente llena de paganismo, pero él penetró en medio de una generación oscura, donde solamente vivían de forma oscura. Él penetró y llevó el evangelio. Y dentro de ese lugar pagano, él, hermanos, con la ayuda de Dios, con el apoyo de Dios y con la dirección del Señor, formó allí la obra a la cual dirige la carta. Penetró en medio de esa generación. Penetremos en medio de esa generación, hermanos, para poder traer con enseñanza a Cristo a aquellos que aún están en ese lugar de oscuridad y de tinieblas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios, es potencia de Dios para salvación. Llevemos el evangelio, hermanos. Tenemos herramientas. Mis hermanos organizadores de este seminario, dirigidos por el Espíritu Santo, sin duda alguna, crearon este seminario y se está ejecutando con la ayuda de Dios, con muchas intervenciones del enemigo, hermanos. Pero vamos adelante, porque al frente va nuestro capitán. Al frente va nuestro capitán, hermanos. Y él va ahí, como iba con sus discípulos. Él va con nosotros. Aunque tengamos que penetrar sociedades llenas de corrupción, lo vamos a hacer con la ayuda del Señor, predicando
la locura de la predicación. Vuelvo a pedir oración por nuestra visitante continua en San Bernardino. Les cuento, San Bernardino es un pueblo pequeño donde pues la iglesia está allí y es una hora de joven. Y estamos ya ahorita, el día sábado, tenemos ya planificado iniciar con estudios y con predicación y con evangelización. Sin embargo, el día de hoy me confirma una persona que nos ha visitado nos ha confirmado que desea bautizarse el día sábado. Ella me preguntó y me escribió, hermanos, y fue una de las últimas conversaciones que pude leer en mi en mi Messenger. Pude leer que ella tenía el interés del bautismo y me dijo, ¿podré bautizarme? ¿Me puedo bautizar esta semana? Me recordé del eunuco y de Felipe cuando le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Y nuestra amiga Tuti Gordillo está por inscribirse dentro del cuerpo de Cristo. Llévenla en oración. Tuti Gordillo, vamos a hacer la transmisión, primeramente Dios en vivo, de esa actividad. Y es el inicio de una gran obra que Dios tiene preparada para San Bernardino. Estoy seguro que así será. Así que damos gracias al Señor por esa bendición. Gracias a ustedes por haber acompañado en esta noche. Es hora de descansar para muchos. En México son las 12 de la noche. Acá pues son las 11. Un saludo a mi hermana María Isabel, Dios le bendiga. A todos ustedes, hermanos que están conmigo, hermano Francisco, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Todos están invitados para continuar en sintonía de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. No se olvide, mañana continúa el seminario. Si Dios lo permite, mañana estamos nuevamente en seminario a partir de la 1:30 de la tarde, hora centro, 12:30 hora Centroamérica. Están invitados. No se lo pierda. Ya mi hermano Roberto Copado finaliza en un momento, inicia con el cierre de el seminario y él dará a conocer todos y cada uno de los temas que el día de mañana se van a exponer. De mi parte, le doy las gracias por haberme acompañado en esta hora de transmisión de este tema, la locura de la predicación, en el Seminario Internacional de Apología. Así es, estamos en el Seminario Internacional de Apología. Vamos a orar, le pido que me acompañe en oración. Buen Padre que habitas en el cielo, muchas gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu santa palabra. Permite que este conocimiento que hemos adquirido nos prepare para predicar tu palabra, aunque para el mundo sea locura, pero que lo hagamos con dedicación, con esmero, con voluntad y con amor a ti. Bendice a mis hermanas y mis hermanos que han estado conmigo. Bendice este medio de la radio, que sin duda alguna es bendición para todos aquellos que están pendientes. Provéenos medios cada día más de poder llegar a más almas y predicar de esta manera tu palabra y hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Bendice a los predicadores que este día han participado y a los que van a participar. Por favor, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, te pedimos que tú les bendigas a cada uno. Vamos a descansar, pero te suplicamos que tú te quedes con nosotros, nos guardes y que nos proveas paz. Y si hay enfermedad en casa,
que tú proveas salud. Bendice a mi hermano Roberto, que continúa en el cierre de este día de transmisión. Muchas gracias te damos por estar aquí. Y porque un día, Señor, porque un día domingo a las 10:30 de la noche decidiste y me diste la oportunidad de llegar a las aguas del bautismo, teniendo como testigos a tus hijos y a la creación misma, a una luna llena, que simplemente me recuerda la majestuosidad de tu poder. Hace 18 años, Padre, me diste la oportunidad de llegar a tus pies. Oramos por nuestra amiga Tuti Gordillo para que guarde su vida y le permitas, Padre, llegar al cumplimiento del propósito de su corazón, y que a nosotros, los predicadores, nos des facilidad, sabiduría para poder predicarles también y enseñarles acerca de lo que Dios pide para cada uno de nosotros. Hemos suplicado, hemos agradecido todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, así me despido de ustedes. Gracias nuevamente por haberme acompañado. Mi nombre es Aldo Mexicanos. Les saludo desde Chicacao, Suchitepeques, Guatemala. Reciban un saludo y un abrazo cordial. Gracias a todos por estar conmigo. Dios les bendiga.